¿Qué tal? Bueno, vamos a continuar ahora con la voz pasiva. Esta otra manera de entender la oración, y digo la oración porque si bien la manifestación más evidente del cambio de voz se da en la forma verbal, en la transformación que sufre la forma verbal, eso repercute en realidad en la estructuración de la frase toda. De ahí que podamos decir que la voz pasiva sea más una propiedad, la voz, tanto activa como pasiva, sea más una propiedad de la oración en su conjunto que una propiedad privativa del verbo. Es una discusión un poquito más amplia la que estoy planteando, pero quiero decir que si bien la categoría de la voz se expresa a través de la forma verbal, bueno, eso incide, insisto, en la manera de concebir el enunciado todo. Bueno, en latín, vamos a hablar sí de los verbos, claramente. En latín, lo primero que tenemos que decir es que la voz pasiva se construye de dos maneras diferentes según estemos dentro del sistema de infectum o dentro del sistema de perfectum. Es decir, si estamos hablando de la voz pasiva de presente, de pretérito imperfecto o de futuro imperfecto, es decir, los tiempos del infectum, o si estamos eh, trabajando con la voz pasiva dentro del subsistema de perfectum, es decir, con los tiempos del perfectum. Como ustedes saben, son el pretérito perfecto, el pluscuamperfecto y el futuro perfecto. En el caso de la voz pasiva de infectum, tenemos que entender que a diferencia del castellano, esta voz pasiva se construye a través de una desinencia personal propia de esta voz. Es decir, la voz pasiva en infectum es una categoría morfológica. Se expresa morfológicamente. Yo para construir la voz pasiva en el presente, en el pretérito imperfecto o en el futuro imperfecto, lo único que tengo que hacer es sustituir desinencias personales activas por estas desinencias personales pasivas, que son la R para la primera persona del singular, ris o re en alternancia para la segunda del singular, tur para la tercera del singular, y en el plural tenemos para la primera persona mur, para la segunda mini y para la tercera del plural tur. Fíjense que hay algo característico en 4 de ellas, que es la terminación en R, ¿no? R, tur, mur, tur. Esto tiene que ver con una cuestión de morfología histórica, el origen, de dónde provienen estas formas. Se supone que tienen origen umbro, y de ahí esa R tan presente en 4 de las 6 desinencias. Recuerden entonces que las desinencias personales son morfemas amalgama. Esto quiere decir que expresan más de una categoría morfológica. Expresan la categoría morfológica de persona, de número y también de voz. Todo esto dice la desinencia personal. Por eso son tan importantes. Desde el punto de vista de la cantidad de información morfológica que aportan. Ahora bien, cuando uno quiere formar la voz pasiva, pero en un tiempo del perfectum, este criterio, esta lógica de construcción de la voz pasiva ya no corre. Y ahí sí, la voz pasiva de perfectum es más parecida a la nuestra, porque es una perífrasis o una frase verbal. Es decir, se construye a partir de un participio, que es un participio en particular, el participio de perfecto pasivo, y digo que es un participio en particular porque en latín tenemos 4 participios. Nosotros solamente vamos a ver este solo, que es el participio que después deriva en nuestro participio castellano. Más el verbo sum como auxiliar, ¿sí? Así se forma la frase verbal pasiva. Nosotros también decimos, ¿no? Soy amado, es la frase verbal pasiva del presente. El verbo ser conjugado en presente más el participio del verbo en cuestión, ¿sí? Y así en otras lenguas modernas también ocurre lo mismo. Esto de manera general. Vayamos a ver
un poco más en particular. Veamos qué pasa en el presente indicativo. Bien, como estamos dentro del subsistema de infectum, sabemos que para formar la voz pasiva vamos a usar las desinencias personales pasivas. Es decir, las mismas fórmulas que ustedes conocen para formar cada uno de los tiempos verbales del infectum es la que vamos a aplicar acá. En el caso del presente indicativo, sobre la base de la raíz se va a agregar, según la conjugación, la vocal temática o la vocal de unión, y luego desinencias personales, pero ahora pasivas. La fórmula es esta. Ahora, hay una particularidad a tener en cuenta. Ustedes recuerdan que los verbos de primera conjugación, como el verbo ímpero o el verbo amo, son verbos que en la primera persona del singular su vocal temática cayó. ¿Sí? En el caso de amo, acá la vocal temática A cayó en primera persona del singular por contacto con la O y quedó la forma amo. Bueno, sobre la base de esta forma de primera del singular es que en los verbos de la primera conjugación se agregó la R directamente, ¿sí?, sobre la forma de infectum. Es decir, se agrega una desinencia a otra. Es una particularidad que se da en esta primera persona del singular. Entonces, la primera persona del verbo amo, por ejemplo, en la voz pasiva va a ser amor. Y de ímpero va a ser imperor. Es decir, que tampoco se va a ver esa vocal temática que no se ve en la voz activa, tampoco se ve en la voz pasiva. ¿Sí? En rigor, en esta forma amor o imperor, la desinencia personal es la R. La O queda como una vocal de unión, es decir, queda como una antigua desinencia personal, antigua en el sentido de anterior. La anterior desinencia personal activa queda ahora refuncionalizada como vocal de unión entre la raíz y la desinencia personal. Pero por analogía tomaron el conjunto OR el resto de las conjugaciones. Y entonces sí, en segunda, en tercera, en cuarta y en quinta, a la raíz más la vocal temática van a encontrar que se agrega el conjunto OR. Y en lugar de Uber, que sería lo esperable de acuerdo con esta fórmula que yo describí de manera general acá arriba, en lugar de Uber tenemos Ubeor. En lugar de absoluir, que sería con la vocal de unión, o absolver, tenemos absolvor. En lugar de audir, audior. Y en lugar de capir, capior. Ya a partir de la segunda persona del singular, esto se deshace y aparecen a funcionar o a operar las vocales temáticas o vocales de unión de cada conjugación. Entonces tenemos imperaris o amaris, en el caso de nuestro verbo modelo, imperatur o amatur, ¿sí? Y así con todas las personas. Lo mismo en la segunda conjugación, ¿sí? La vocal temática sin esa O, y las desinencias, o sea que ya funciona esta fórmula de manera general. Ahora, hay una particularidad en la tercera conjugación. Fíjense cómo conjuga absolvor, absolveris, absolvitur, absolvimur, absolvimini, absolvuntur. ¿Qué ocurre? Acá la vocal de unión es E, absolveris, y después es I. Como ustedes saben, la vocal de unión en tercera es I, salvo en la tercera persona del plural, que se produce la apofonía de I a U. Esto lo vimos en su momento cuando estudiamos el presente de indicativo, ¿sí? Allá a lo lejos. Bueno, ocurre que esta I, que es una I breve, como vocal de unión, en la segunda persona del singular sufre esta transformación a E. ¿Por qué? Porque hay una regla fonética en latín que establece que toda I breve seguida de consonante vibrante al interior de sílaba, o en sílaba interior, mejor dicho, y la R es una consonante vibrante y esta es una sílaba interior de palabra, no está al final,
Cuando esto ocurre, esa I breve sufre una apofonía vocálica y pasa a E breve. Entonces, fíjense que en la segunda persona del singular se da la particularidad de que la desinencia personal empieza con R y queda una I breve, que es la vocal de unión de tercera, en contacto con una vibrante, en sílaba interior. Entonces pasa a E breve. Esto hay que recordarlo porque es una particularidad. Si no, nos explica por qué absolvor, absolveris, absolvitur. Bueno, ¿qué pasó ahí? Bueno, esto es lo que pasó. Después, la apofonía de tercera persona del plural ya ocurre en infectum de la voz activa. O sea, en el presente me refiero de la voz activa, como tal que no sorprende. Cuando vamos a la segunda, perdón, a la cuarta persona, perdón, otra vez, a la cuarta conjugación, lo que tenemos es la vocal temática y larga, entonces ahí no hay ningún problema. Como acá queda una I seguida de R, pero esta I es larga, porque es la vocal temática. Entonces no produce la apofonía vocálica, que sí produce la I breve en tercera, porque la cantidad de la vocal es distinta. Entonces, esta regla no se cumple en cuarta conjugación, porque esta regla solo vale con I breve seguida de consonante vibrante. Y acá, en el caso de la cuarta, es I larga seguida de consonante vibrante, así que esto no rige. Pero en la quinta sí, es I breve. Esta I de capior, sabemos que es la cuarta con I breve. Entonces, nuevamente tenemos la forma caperis. Después sí, capitur, capimur, capimini y capiuntur, ¿no? Recuerden que tanto audio como capio, ¿sí? A la I, vocal temática de la cuarta, se le agrega la U por analogía de la tercera, queda audiuntur y esto mismo en conjunto es lo que copia la quinta conjugación. En el pretérito imperfecto no hay mucho para decir, es bastante sencillo porque todas estas cuestiones fonéticas las resuelve o las previene, mejor dicho, el infijo temporal modal va. Entonces simplemente tenemos la raíz del verbo más la vocal temática o vocal de unión, según el caso, más el infijo va, más las desinencias personales pasivas. Acá es tal cual esto que estoy diciendo, se aplica en todas las formas, no hay ninguna rareza, ningún cambio de timbre vocálico, ninguna consideración de orden fonético. Y en el futuro imperfecto, lo que sí ocurre es esta misma ley que habíamos antes de la I breve seguida de una consonante vibrante, es decir, de una R, que pasa a E breve. Esta misma ley fonética se da en el caso de la primera y la segunda conjugación, que como ustedes saben, forman el futuro con el formante bi, que es breve. Esta I del formante bi es breve. Entonces, nuevamente, en contacto con la R, que se da con las desinencias ris y re para la segunda persona del singular, tenemos imperaveris o imperavere en lugar de imperaviris. La I pasa a E. Y lo mismo se da en la segunda conjugación, porque son las dos conjugaciones que utilizan este formante. Tercera, cuarta y quinta, como ustedes saben, utilizan el formante A para primera persona y el formante E para el resto de las personas, ¿sí? Y ese formante E es largo, así que tampoco hay ningún problema en cuanto a ello. Nada más para aclarar respecto del futuro imperfecto, sigue la regla de formación que ustedes conocen con esta nota al pie en la segunda persona del singular del futuro imperfecto, solamente de primera y segunda conjugación. Esta misma nota al pie que hicimos es la que vimos en el presente indicativo pasivo, pero para tercera y quinta conjugaciones. Siempre en la segunda persona del singular porque es la única persona que tiene una desinencia personal pasiva que comienza con R. Ahora, cuando pasamos al pretérito perfecto, ya estamos dentro del sistema de perfectum. Y como decíamos al comienzo, el sistema de perfectum va a formar la voz pasiva a través de una frase verbal.
pasiva si quieren. Esta frase verbal se va a formar con el participio perfecto pasivo, que aparece comúnmente abreviado en las gramáticas PPP, más el verbo sum conjugado. Lo primero que tenemos que explicar es cómo se forma este participio perfecto pasivo. Bien, el participio perfecto pasivo es muy sencillo de construir. Se forma sobre la base del tema de supino, es decir, de la última forma del enunciado verbal, quitando la terminación en ¿sí? En el caso del verbo amo va a ser amat. En el caso del verbo impero, con el que estamos trabajando ahora, va a ser imperat. Y a ese tema de supino se le agregan las desinencias de adjetivos de primera clase, us, a, porque el participio es un adjetivo verbal, pero adjetivo al fin. Entonces se va a enunciar como un adjetivo. Un adjetivo, insisto, de raíz verbal. Recuerden que los verboides tienen esta doble naturaleza. Todos ellos son verbos, porque tienen una raíz verbal, pero al mismo tiempo tienen las propiedades de otra clase de palabra. Así como el participio, además de verbo, es adjetivo, el infinitivo, además de verbo, es sustantivo. El gerundio, además de verbo, es adverbio. En castellano, ¿no? En latín, el gerundio es un sustantivo verbal. Ya lo vamos a ver en otro momento de la vida. No este año. Pero quiero decir que los verboides tienen esta naturaleza bivalente. Además de verbo, se comportan como otra clase de palabra. Y lo que tienen que saber hasta ahora es que el participio, además de verbo, se comporta como un adjetivo. Por eso se lo define el participio como un adjetivo verbal y el infinitivo como un sustantivo verbal. Entonces, cuando forman este tema, el participio perfecto pasivo, sobre la base del tema de supino, va a quedar esta secuencia, imperatus a enunciado en nominativo, siempre. Después puede declinar, lógicamente, en todos los casos. Y después, para formar el pretérito perfecto de indicativo, de la voz pasiva, siempre estamos hablando, lo que se va a agregar como auxiliar es sum en presente. Esto es muy importante. Es decir, que el pretérito perfecto de indicativo de la voz pasiva se construye con el participio perfecto pasivo más sum en presente. Esta es la fórmula del pretérito perfecto pasivo. ¿Por qué sum en presente del indicativo en este caso? Porque el participio ya es perfecto, ya está en el tiempo del perfectum, a diferencia de nuestro participio que perdió ese matiz temporal. Entonces, si yo estoy en el eje temporal del perfecto, ¿sí? Para formar el pretérito perfecto, con agregar un tiempo cero ya me alcanza, porque ya estoy parado en ese eje temporal. Después me puedo mover, y por eso cuando quiera formar el pluscuamperfecto, tendré que agregar sum en un tiempo que me lo lleve uno hacia atrás, pero que no va a ser sum en pluscuamperfecto, va a ser sum en pretérito imperfecto, como vamos a ver a continuación. El sentido es el siguiente. Si el participio ya es perfecto, para formar el pretérito perfecto le tengo que sumar un tiempo cero y me quedo en el perfecto. Noten que cuando pasamos al plural, las desinencias para el masculino, para el femenino y para el neutro también pasan al plural. Y se enuncian siempre por el nominativo porque, como ustedes saben, el verbo concuerda con el sujeto. Y si en la forma verbal hay una palabra que expresa la categoría de género, tendrá que concordar con el sujeto. Y si el sujeto va en nominativo, esa palabra, en este caso el participio, también tendrá que ir en nominativo. Entonces, imperatus a según el sujeto pasivo, sea masculino, femenino o neutro, sum es la primera persona del singular del pretérito perfecto de indicativo pasivo. Y así el resto de las personas. Si quiero formar el pretérito pluscuamperfecto de indicativo pasivo, al participio perfecto pasivo, que es el mismo, eso no cambia,
se le va a agregar el verbo sum, pero ya no en presente, sino en pretérito imperfecto. ¿Por qué? Porque si yo en el eje temporal, este es el presente, ya estoy, vamos a poner tiempo cero, más fácil. Ya estoy en el perfecto, porque el participio ya es perfecto, necesito irme un solo tiempo hacia atrás. Entonces le agrego el imperfecto y así llego al pluscuamperfecto. Entonces, imperatus eram, es decir, el imperfecto de sum, es la forma que corresponde a la primera persona del singular del pretérito pluscuamperfecto de indicativo pasivo. Y después el resto de las personas. Y por último, la misma lógica aplica para formar el futuro perfecto. Sobre la base del participio perfecto pasivo, agregamos sum, pero ahora en futuro imperfecto. Entonces, imperatus ero es la primera persona del singular del futuro perfecto de indicativo pasivo. Vamos a repasar ahora cómo traducimos todo esto. Bien, el verbo ímpero puede significar ordenar, gobernar, ¿sí? Tener el poder en ese sentido, ¿no? Vamos a decir gobernar. Imperor en presente, soy gobernado. Primera persona del singular, traduzco soy gobernado en presente. ¿Sí? En castellano, la voz pasiva es siempre perifrástica, es siempre una forma verbal, una frase verbal, quiero decir. Entonces, siempre se va a traducir la voz pasiva al castellano, siempre se va a traducir con el verbo sum más un participio. Eso va a ser en todos los tiempos, tanto del infectum como del perfectum. ¿Sí? En el caso del pretérito imperfecto, si yo tomo, no sé, audievar, ¿sí? Escuchar. Yo era escuchado o escuchada, ¿sí? Conjugo el verbo sum, el verbo ser, lo paso al imperfecto en castellano y después le sumo el participio. Digamos que la frase verbal en castellano, el peso del tiempo recae por completo en el auxiliar, ¿sí? Mientras que en latín, no. Y el futuro imperfecto de indicativo pasivo, si yo tomo el verbo capio, atrapar, pongamos el significado, sería tomar, atrapar, agarrar, elegimos atrapar, yo seré atrapado, futuro imperfecto de indicativo pasivo. Si tomamos el pretérito perfecto, acá tenemos dos posibilidades. Dos posibilidades vinculadas con los dos pretéritos perfectos que tenemos en castellano, el simple y el compuesto. Teniendo en cuenta eso, ustedes pueden traducir yo fui o yo he sido gobernado o gobernada, ¿sí? Si tomamos este mismo sentido del verbo ímpero de gobernar. Puede ser mandar también, ordenar. Son todos sentidos que también tiene este verbo. Y en el pluscuamperfecto, yo había sido gobernado. Insisto, siempre que traducimos al castellano, sea en el infectum o sea en el perfectum, al castellano nos va a dar como resultado una frase verbal pasiva. Porque esto que tiene en latín para el infectum, ¿sí? De la deficiencia personal, en castellano no lo tenemos. Y en el caso del futuro perfecto, yo habré sido gobernado. Veamos ahora un ejemplo de una oración
a ver qué pasa con la sintaxis de la voz pasiva. Lo primero que tenemos que decir es que si en la voz activa, los tres elementos que tiene que haber para que se admita la reformulación pasiva son el sujeto, el objeto y el verbo. Pongamos el orden en latín. El objeto va a pasar a posición de sujeto. Es decir, lo que en voz activa va en caso acusativo, en voz pasiva pasa al caso nominativo. El sujeto pasa como un complemento agente, pero que es un complemento optativo en realidad. El agente no es obligatorio, puede no estar, puede estar omitido, sobre todo si se quiere borrar las huellas de quien realiza la acción. Y el verbo, ¿sí?, pasa a estar en voz activa a ser un verbo en voz pasiva. Estas son las transformaciones sintácticas. El complemento agente en latín se construye con a o ab más ablativo si tiene el rasgo más animado, o ablativo solo sin preposición si tiene el rasgo semántico menos animado. Es decir, si tiene vida o no, si es una entidad animada o inanimada. Bien, veamos esta oración entonces, borro un poquito para poder analizar. Dice: plurimae naves per Maria avalidis ostibus in Italiam ducebantur. Bien. El verbo es ducebantur. Si yo segmento, tengo el morfema ntur, el infijo temporal modal va, la vocal de unión e y la raíz duc. Entonces, esta es la tercera persona del plural, del pretérito imperfecto, del modo indicativo de la voz pasiva. Esto va a ser el núcleo del predicado. Como es un tiempo del infectum, pretérito imperfecto, la voz pasiva se construye cambiando simplemente la desinencia personal, no a través de una frase verbal pasiva. Cuando lo vuelca al castellano, sí va a construir una frase verbal pasiva, porque en castellano no tenemos esto, desinencias personales pasivas. Entonces, toda la voz pasiva se expresa de manera perifrástica. El sujeto tiene que estar en plural, es plurimae naves. Acá. Las dos palabras están en nominativo femenino plural, modificador directo y núcleo respectivamente. El resto es predicado. ¿Sí? Muchas naves. El verbo duco es guiar, conducir, verbo transitivo. Por eso admite la voz pasiva. Fíjense qué importante que el verbo tenga el rasgo más transitivo, porque si no, no hay objeto directo en la voz activa, entonces no puede haber sujeto en la voz pasiva. ¿Sí? Esto es fundamental. Estos tres elementos, sujeto, objeto y verbo activo, tienen que estar justamente en la voz activa para admitir la reformulación pasiva que supone todas estas transformaciones. Y dentro del predicado tenemos tres modificadores que están todos encabezados por preposición, son todos sintagmas preposicionales. Tenemos per Maria, tenemos avalidis ostibus y por último in Italiam. Per Maria es un circunstancial del lugar con forma de qua. Es per más acusativo, subordinante, término. El acusativo neutro plural, Maria de tercera. In Italiam, circunstancial del lugar, quo. Italiam, acusativo femenino singular. Y después tenemos una estructura también de preposición más término, a más ablativo. Ablativo, masculino, plural. Validis es el adjetivo, modificador directo, y ostibus es el sustantivo, es el núcleo del término. Todo esto es, como decíamos recién, el complemento agente. Entonces, la traducción queda: muchas naves eran conducidas, ¿sí? Digo, eran conducidas o eran guiadas. Acá, sobre el verbo ser en castellano, cae todo el peso temporal. El participio diluyó, como decíamos hace un rato,
su valencia temporal en castellano, no así en latín, eran conducidas por los mares hacia Italia, o a través de los mares hacia Italia, para no repetir a través de los mares hacia Italia por los fuertes enemigos. Bueno, hasta acá.